Ahora, el primer método para calcular máximos y mínimos, muchachos, de una función son 3 pasos básicos. Lo primero que debes hacer es obtener la derivada de la función que te dan. El segundo paso, una vez encontrada tu derivada, la igualas a 0. En este paso tienes que encontrar los puntos críticos de tu función. Es decir, si la primera derivada es una, como la vas a igualar a 0, es una ecuación de segundo grado, ¿cuántas raíces va a tener? 2. Entonces a esos 2 valores los vamos a llamar puntos críticos. ¿Se entiende? Estos puntos críticos le vamos a dar un valor un poco menor y un valor un poco mayor al punto crítico que encontraste, y se va a sustituir en la primera derivada. Al sustituirlo, si ese valor un poco menor al primer punto crítico que encontraste es menor que 0, tu función se llama decreciente, ya lo vimos. Y el valor un poco mayor que tú le des al sustituirlo en la primera derivada es mayor que 0, se llama creciente. Y cuando tu función entonces pase de ser decreciente a creciente, siempre esto implica que vamos a tener un mínimo cuyas coordenadas van a ser x1, que sería el punto crítico encontrado, el original, y el f de x1 pues sería la ordenada. Se va a encontrar, para encontrar la ordenada ya sabemos que hay que sustituir este punto de abscisa en la función original que te dan. Por el contrario, si estuvieran al revés, que primero al darle un valor un poco menor y luego un poco mayor al punto crítico encontrado, te hubiera salido que aquí era mayor que 0 y aquí menor que 0, entonces pasaría de ser creciente a decreciente. En ese caso tendríamos entonces un máximo que lo vamos a simbolizar con una M mayúscula para diferenciar la M minúscula de mínimo de máximo con la M mayúscula. ¿Se entendió? Y el máximo tendría x2, f de x2. ¿Se entendió, muchachos? Ok, vamos a ejemplificarlo entonces. Ahí tenemos una función y lo que hay que hacer es encontrar los máximos y mínimos que tenga esa función. Entonces lo primero que vamos a hacer, como estamos en el primer método, vamos a encontrar su derivada. Entonces tendríamos nosotros que, ¿cuál es la derivada de 2x cúbica, muchachos? Derivada de menos 9x cuadrada. Derivada de 12x. Muy bien. Ya encontramos el primer paso, ¿se entiende? El segundo paso, ¿qué es? Igualar la primera derivada, igualarla a 0. O sea, tendríamos nosotros 6x cuadrada menos 18x más 12 igual a 0. ¿Alguna duda hasta ahí? Segundo paso. Aquí les decía yo a ustedes que debemos, esta es una ecuación de ¿qué grado? De segundo grado. Muy bien. ¿Cuántas raíces va a tener? 2. Entonces, yo puedo resolver esta ecuación de segundo grado a través de ¿cuántos métodos? De 2 métodos. El primero, ¿muchachos? Fórmula general. Muy bien, como dice Arcega. ¿Y quién más dijo por ahí? Y Ambriz. Muy bien. Y el segundo, factorando, como dice Alvarado. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, antes de aplicar cualquiera de los 2 métodos para resolver esa ecuación de segundo grado que tú ya sabes, ¿qué es lo primero que vamos a hacer antes de aplicar cualquiera de esos 2 métodos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Muchachos? Simplificarla. Es decir, vamos a dividir ambos miembros de la igualdad entre ¿qué número? Entre 6, porque todo tiene sexta, ¿no? Entonces decimos 6x cuadrada menos 18x más 12 entre 6 es igual a 0 sobre 6. ¿Se entendió? Así que 6x cuadrada entre 6, x cuadrada, menos entre más, menos. 18x entre 6, ¿cuánto? 3x, muy bien. Más entre más
es más 12 entre 6, 2, es igual a 0 entre 6, 0. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Simplificamos. Ahora lo que tenemos que hacer, yo voy a elegir factorar a esa ecuación de segundo grado. Entonces, como ya sabemos, buscamos dos términos que multiplicados me den x cuadrada. Aquí está, x por x me da x cuadrada. Y dos números que multiplicados me den más 2. Pues 1 por 2, perdón, me da 2. Y yo sé que menos por menos me da más. Para comprobar el término del medio, el menos 3x, tomamos el primer factor, que es x menos 1, y tomamos el x menos 2, el segundo factor, y lo ponemos debajo del primer factor, aquí, x menos 2. Luego multiplicamos cruzado, multiplicamos x por menos 2 y escribimos su resultado parcial aparte, sería menos 2x. Luego multiplicamos también cruzado x por menos 1, sería menos 1x. Y la suma, ¿cuánto me da? Menos 3x. ¿Se entendió, muchachos? Quiere decir que estos dos factores son correctos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Ahora lo que vamos a hacer es encontrar las raíces, como te decía, que les llamamos puntos críticos. Entonces de aquí tendríamos x1 es igual a 1 y x2 es igual a 2. Es como si este lo pasaras para allá con operación contraria y este para allá con operación contraria. Y entonces a estos dos valores se les llaman puntos críticos. Este x1 puede tener o un máximo o un mínimo, lo mismo de abajo, o un máximo o un mínimo, no sabemos todavía. ¿Se entiende hasta aquí, muchachos? ¿Dudas que tengas? ¿Dudas? ¿Seguros? Sí, Ana. ¿Cómo fue que cambió de negativo a positivo? Muy buena pregunta. Dice Ana, ¿cómo es que pasando de aquí, estándose multiplicando, cómo es que llegamos aquí a x1 igual a 1 y x2 igual a 2, ¿no? Mira, como esta es una ecuación de segundo grado y te dice que es igual a 0, bueno, tú sabes que si x menos 2 es igual a 0, si el factor 2 lo haces igual a 0, te quedaría que x menos 1 por 0, ¿cuánto te da? 0. Entonces se cumple la igualdad, siempre y cuando este pues es 0. Si es así, entonces de aquí tú ya puedes despejar y te quedaría x igual a 2. O sea, este lo pasas para acá con signo contrario. Y lo mismo, ¿qué pasa si ahora x menos 1 es igual a 0? Ahora al revés, si x menos 1 es igual a 0, ¿qué te quedaría? 0 por 0, bueno, cualquier cosa por 0 te da 0. 0 es igual a 0, es correcto, se cumple. Por lo tanto, al despejar aquí, pues este te quedaría 1. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya que encontré los puntos críticos, pues voy a tomar el primer punto crítico, x1. Entonces vamos a decir, para x1 igual a 1, para x1 igual a 1, le vamos a dar un valor un poco menor al valor crítico encontrado y luego un valor un poco mayor. Y entonces decimos x1 para nosotros va a ser un poco menor que 1, sería 0.9, una décima abajo y una décima arriba. Y luego x1 va a ser igual a 1.1. Y estos valores, el valor de un poco mayor y un poco menor, ¿dónde los vamos a sustituir, muchachos? En la primera derivada. Así que entonces tendríamos aquí que y' es igual a 6 por 0.9 elevado al cuadrado menos 18 por 0.9 más 12. ¿Cuánto les da esto, muchachos? Vayanlo haciendo.
es igual a 6 por 1.1 al cuadrado menos 18 por 1.1 más 12. ¿Cuánto me queda el primer valor, muchachos? 0. ¿0 qué? 0.66. Como el valor es mayor que 0, ¿cómo se comporta ahí mi función? ¿Cómo? Creciente porque es mayor que 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en el otro? ¿Cuánto me da? Menos 0.54. Menos 0.54. Es un valor menor que 0. Por lo tanto, mi función, ¿cómo se comporta? Decreciente. Entonces, quedamos que cuando mi función pasa de ser creciente a ser decreciente, tengo un máximo. Esto implica que tengo un máximo cuyas coordenadas van a ser el punto de abscisa original, 1, y para encontrar la ordenada sustituyo este valor de abscisa encontrado en la función original. Entonces me quedaría y es igual a 2 por 1 elevado al cubo menos 9 por 1 elevado al cuadrado más 12 por 1 menos 3. ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿2? Ok, entonces sería 2. Muy bien, entonces ese es el máximo. Quiere decir que aquí, como no sabíamos, pues obviamente no es mínimo, sino es máximo. ¿Se entendió, muchachos? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para ¿qué valor, muchachos? 2. Exacto. Entonces ahora vamos a decir para x2 igual a 2, el siguiente punto crítico, vamos a dar un valor un poco menor y luego un valor un poco mayor al valor crítico original. Entonces sería x2, un valor un poco menor, sería una décima abajo. ¿Cuánto sería? 1.9. Y acá x2 igual a ¿cuánto? 2.1. Muy bien. ¿Se sustituye en dónde? Exacto, vamos a sustituir en la primera derivada. Al sustituir en la primera derivada, ¿qué tendríamos? Tendríamos y' es igual a 6 por 1.9 al cuadrado menos 18 por 1.9 más 12. Y en el otro, ¿qué me quedaría? Me quedaría y' es igual a 6 por 2.1 al cuadrado menos 18 por 2.1 más 12. ¿Aquí cuánto me queda, muchachos? Menos 0.54. Ok. Menos 0.54 es un valor mayor o menor que 0. Como es un valor menor que 0, por lo tanto tengo una... ¿Cómo se comporta mi función? Decreciente. Decreciente, exacto. Decrece, ¿verdad? Decreciente. Muy bien. ¿Y el otro valor, cómo se comporta? ¿Cuánto me da? No sé, ¿cuánto? 0.66. ¿Es mayor que 0 o menor que 0? Como es mayor que 0, ¿cómo se comporta mi función? ¿Creciente o decreciente? Creciente, muy bien. Creciente. Como pasó de ser una función decreciente a ser creciente, esto implica que tendríamos un ¿qué? Un mínimo cuyas coordenadas son 2, y para encontrar la ordenada sustituyo este punto de abscisa original aquí en la función original. Sería y es igual a 2 por 2 elevado al cubo menos 9 por 2 elevado al cuadrado más 12 por 2 menos 3. ¿Cuánto me queda el valor, muchachos? 1. Ok, aquí está 1. Entonces ya podemos hacer la gráfica.
¿Ah? Ya estamos aptos para hacer la gráfica. Entonces, lo que hacemos nosotros, bueno, ponemos primeramente nuestros ejes coordenados. Aquí está X, aquí está Y y aquí está mi origen. Luego, por un lado me dice que el máximo tiene de coordenadas 1 y vamos a ponerle 1,2 por acá. Ahí tengo el máximo. ¿Se entendió? El otro valor dice, tenemos de coordenadas 2,1 por acá. Este sería el mínimo. Entonces la gráfica aproximada pues sería más o menos así. Aproximada, ¿eh? Bueno, no me salió bien. Así. Y ahí estaría. Entonces, exactamente aquí tendríamos el máximo y aquí tendríamos el mínimo. ¿Tienen alguna duda de aquí cómo se realizó? Estos que calculamos son los máximos absolutos. ¿Por qué, muchachos? Fíjense, en una gráfica cualquiera, lo voy a hacer acá en el pizarrón, en el X. Miren, si nosotros tenemos una función cualquiera, ¿ah? ¿Dudas con el ejercicio, muchachos, hasta allá, no? Ahora fíjense, si yo tengo una función cualquiera, ¿ah? Imaginen esta función, ¿ah? Es una función cualquiera. Esta función, y igual a f de x, ¿ah? Tiene varios máximos y varios mínimos. Los que están por arriba de la gráfica, por ejemplo este, sería un máximo. Este también es otro máximo, ¿se entiende? Este sería un mínimo y este sería otro mínimo. Respecto de los máximos, el que sea mayor con respecto de todos los máximos se le llama máximo absoluto. Y el que esté abajo del máximo pues, se le llama máximo relativo. Lo mismo sucedería con esto. Este sería el mínimo ¿qué? Absoluto. Y este, el relativo. Entonces, lo que nosotros nos vamos a abocar es encontrar los absolutos. ¿Ah? Entonces, lo que acabamos de encontrar en esta gráfica son el máximo absoluto y el mínimo relativo. Que en lo sucesivo ya no voy a decir absoluto o tal, simplemente el máximo y el mínimo de la función. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, muchos? ¿Dudas?